La contracultura ha llegado a su punto álgido y el movimiento folk corona estrellas como Dylan o Joni Mitchell. Mientras tanto, la España de los años 70 sigue sumida en una dictadura que languidece. De alguna forma, se consigue colar esta música extranjera en el país, provocando que sea replicada por artistas españoles. Los regionalismos siempre habían guardado un lugar especial para la música folclórica, en regiones como Galicia, el País Vasco o Cataluña. Pero con la década de los 60 se vería una revitalización de esta corriente, al sumarse las nuevas formas del rock y la adición de instrumentos eléctricos. El influjo de grupos como los Beatles, Crosby, Stills, Nash & Young o Mamas and the Papas sería el germen principal de la generación española. A estas influencias habrá que sumarle el hecho de cantar en español, con un uso del lenguaje literario y recargado, que dará como resultado una síntesis con una sensibilidad particular, música otoñal y melancólica. Para finales de la década de los 60 ya se ven los primeros trabajos del folk rock en España, como sería el grupo Almas Humildes, con su toque solemne y su sonoridad espectral. Calma mi ansiedad. La música de Picnic representa los primeros pasos del folk rock español, con bonitos arreglos y el dulce acento de la británica Janet. Tras la disolución del grupo, algunos integrantes pasan a formar parte de la banda OM y Janet seguiría su carrera en solitario. El dúo femenino Vainica Doble se formó en los 60 y desarrollaría una carrera bastante prolífica que se extiende varias décadas. Su obra cumbre sería su disco Heliotropo, donde sumergen al oyente en un mundo repleto de psicodelia, lirismo y paisajes ensoñadores. El grupo malagueño formado por los hermanos José y Manuel Martín presenta composiciones conmovedoras en sus discos, destacando su trabajo de guitarra magnífico, arreglos de cuerda y ornamentación de viento. En sus textos aflora la sencillez para describir la melancolía de las relaciones amorosas y el paso del tiempo. Tras sacar dos discos como José y Manuel, pasarían por Solera y Nuevos Horizontes, dos de los grupos más importantes de esta generación española. Quiero volver a oír tu risa, dame tu amor de risa. Solera es uno de los grupos más recordados de esta época, formado por Rodrigo García, que había tocado en Los Pequeñiques, José María Guzmán, un reputado músico de estudio, y por último, la dupla José y Manuel. Las canciones del grupo eran compuestas entre los diferentes miembros, con especial predilección por sonoridades pop, e incluso incluyendo influencias latinas en su música. Distinguido por su estilo pulido, cuidadoso con los detalles y su uso refinado y culto del lenguaje, Solera sería un grupo semillero del que formaron parte varios músicos de la escena. Cánovas, Rodrigo, Adolfo y Guzmán vertebran la corriente del folk rock español y cimentan esta forma de hacer música, con integrantes con un pasado ligado a diferentes bandas. Rodrigo y Guzmán venían de Solera, mientras que Cánovas había formado parte de Los Módulos y Adolfo había pasado por Los Íberos. Por esta razón, son comparados con Crosby, Stills, Nash & Young, además de la clara influencia que tuvo el grupo americano en estos músicos. Su disco Señor Azul supondría el cenit del folk rock español, donde destacan sus juegos de voces inmaculadas, sus armonías celestiales y hermosas baladas con rica orquestación. El grupo se disolvería y se reuniría en varias ocasiones, pero todos sus integrantes han seguido ligados a la música de una u otra forma. Dan señal que el día comenzó. El grupo Nuevo Horizonte ya había lanzado algunos singles con Vainica Doble, que habían tenido algo de repercusión. Tras la disolución de Solera, José y Manuel se unen a la banda, y con esta formación lanzan su único LP, un disco prácticamente desconocido, pero de gran calidad. Si volviéramos de nuevo a vernos. A mediados de la década surge Tilburí, que editaría solo 2 discos,
En el primero, comienzan cantando en inglés, con armonías vocales preciosas y composiciones trabajadas. Con su segundo álbum, se pasan al castellano y se aventuran en un sonido más propio, con toques mediterráneos y arreglos impecables. Este grupo sería uno de los últimos intentos de asentar el estilo soft rock de bandas como América en España, sin tener mucho éxito. Para finales de la década de los 70 llegan nuevas tendencias musicales y el sonido acústico pierde protagonismo. Esta escena fue aplastada por la dictadura y los tristes tiempos que les tocaron vivir. Además, la música que presentaban estos grupos no era comercial en la época. Estas bandas daban gran importancia al contenido lírico y a la orquestación de las canciones. Una sensibilidad diferente, con un estilo refinado y pulido, a medio camino entre la música culta y popular, tomando lo mejor de ambos mundos. La eclosión de la movida madrileña se llevaría el foco de atención durante los 80, con canciones para pasarlo bien y hechas con sintetizadores, sepultando en el olvido gran parte de la música escrita durante la dictadura, aunque nunca es tarde para recordar y revalorizar el legado musical que dejó esta generación ignorada. No podré vivir